La segunda, bienvenido. ¿Y tú? ¿Igual? ¿Quién más? Es la primera. Bueno, entonces vamos a darles un aplauso igualmente. Qué chévere que estén acá. Ustedes pudieran estar en cualquier lugar, pero son esforzados y valientes y han venido a la casa del Señor. Y sabes, Dios honra a los que le honran. O sea, honrar es preferirlo a Él, ¿sí? Y por eso hay premio. Entonces, premio para todos. Bueno, súper. Me gustó muchísimo el ejercicio que el pastor hizo. Yo sé que se pone nervioso. A cualquiera estar acá al frente eso no es tan fácil como pareciera. Pero todos vamos a decir el nombre de la enseñanza a otro nivel. Eso que el pastor nos ha estado coaching, nos ha estado impulsando, nos ha estado entrenando, es porque el corazón del Padre es que nos lleve a otro nivel. O sea, usted en su vida no se puede quedar en el mismo lugar siempre. Usted no puede ser el tipo de persona que, no sé, es el mismo hoy que el que era hace 2 años. O esté teniendo los mismos problemas o esté batallando con lo mismo de hace 2 años. ¿Sí? O sea, Dios siempre nos quiere llevar, diga conmigo, de gloria en gloria. Él quiere que nosotros vayamos conociéndole aún más. Entonces, esta enseñanza que ya nuestro pastor empezó a darla el domingo pasado, ¿cierto? Ese es el énfasis. El énfasis es crecimiento. Entonces, dile a la persona que está a tu lado, tú debes crecer. No te quedes enano. ¿Sí? ¿Qué planta que ustedes conocen no crece mucho? Un bonsai. Entonces dígale al que está a su lado. Dígale, tú no eres un bonsai. Ahora, díganme una planta, un árbol que crezca mucho. Un mango, una ceiba. Entonces usted dígale ese nombre. Usted es un roble, una palmera, o sea, crece. Amén. Crecemos, nosotros no nos detenemos. Nosotros no, Dios, el plan, el corazón de Dios no es que tú y yo estemos ahí como enanitos espirituales. Él quiere que nosotros nos desarrollemos, pero por eso mismo ¿quiénes se aprendieron el versículo de segunda de Pedro? Me lo van a decir. ¿Cuál es la cita? Listo, entonces por favor me colaboran, me ponen el versículo para que todos lo leamos. ¿Sí? Con eso vamos a iniciar haciendo un recorderis pequeñito a toda mecha y vamos a ver la presentación. ¿Sí la tienen? No. Bueno, entonces me dicen la cita de nuevo. Ok, y ahí vemos como unos ingredientes que son necesarios para nuestro crecimiento, para nuestra fe. Mi fe debe crecer. ¿Y fe qué es? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que tú crees de la palabra, lo que tú crees de Dios, ¿sí? Tu confianza debe estar puesta en Él. Amén. ¿Ya la tienen? Listo. No, pero el de la presentación, ¿la encontraron? Ok. Listo, pásala porfis. Ahí está. Entonces, a nuestra fe le añadimos ¿qué? Virtud. Al conocimiento, ¿qué le añadimos? Dominio propio. Al dominio propio le añadimos paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Y si esto está en nosotros y abunda, o sea que Él no quiere que tengas un poquito, una medida chiquitica, que medio. No, dice si abunda. Y algo que abunda es algo mucho. Entonces dile al que está a su lado, tú debes abundar. ¿Sí? Y mire que si esto abunda, o sea que usted y yo no vamos a estar ociosos. ¿Y ociosos qué es? Perezosos, no vamos a estar sin fruto. O sea que tu vida y mi vida va a estar dando mucho fruto. Nosotros somos esos árboles en lo espiritual que las personas se pueden acercar a nosotros y toman fruto. Pero para dar fruto hay que hacer ciertas cosas. No nos podemos quedar igualitos. Amén. Ahora sí la que sigue.
Listo. Entonces, ahí va este Señor en esa escalerita, cada uno de nosotros. Entonces empezamos con nuestra fe. Ya el pastor nos explicó virtud, nos explicó conocimiento, habló un poco de dominio propio y hoy vamos a estar trabajando más dominio propio. Ahí dice perseverancia, es paciencia. ¿Sí? Entonces esos dos vamos a estar trabajando, dominio propio y ¿qué? Paciencia. Entonces, ¿cuántos dicen yo necesito esto en mi vida? Amén. Sigue. Bueno, entonces mire, yo le decía a ustedes que nosotros no podemos ser estos enanitos, ¿sí? Dios nos quiere llevar al varón perfecto, a la estatura del varón perfecto. Amén. Y si usted se da cuenta, cada vez que usted añade estos ingredientes, usted va creciendo más, ¿sí? Entonces, añadió virtud, añadió conocimiento, se volvió más grande, más dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y ¡pum! Somos repro. Entonces, virtud, conocimiento, dominio propio y paciencia, o sea, los primeros 4, tratan con nuestra relación con el Señor y su palabra, ¿sí? Sembrando, o sea, que eso lo que vamos a estar hablando es de que usted y yo debemos sembrar en nosotros la semilla incorruptible, o sea, la palabra de Dios en nuestras vidas, y por eso es que estamos siendo ejercitados en aprender la palabra. Y el pastor nos estaba diciendo que en su espíritu él percibe que esta es una época donde no solo, ahora yo no les estoy diciendo como no vamos a orar, obviamente la oración es el combustible, pero tú necesitas palabra. Amén. Y si tú necesitas palabra, tú debes comer, porque te alimentas con la palabra de Dios. Así como tú todos los días desayunas, almuerzas y cenas y tienes horarios establecidos, y cuando tú no comes a tiempo, tú te empiezas a sentir como mal, como enfermo, como débil. A mí me da dolor de cabeza, me da como que la temblar, eso me dan un poco, ¿no?, de cosas cuando yo no como a tiempo. Y si eso te pasa a ti y a mí en lo natural, en este cuerpo físico, ¿cómo no nos va a pasar lo mismo en lo espiritual? Lo que pasa es que nuestros sentidos espirituales de pronto están dormidos y no percibimos cuando nuestro espíritu tiene hambre o tiene sed. Hambre de la palabra, sed del espíritu, sed de oración. Entonces, muchas veces nos ponemos a hacer ayunos cuando no deberíamos estar ayunando nada en nuestro espíritu. O sea, no estamos comiendo la palabra. Amén. Entonces, esos primeros 4 tratan de que tú y yo debemos sembrar palabra en nuestra vida. Por eso tú vienes acá, por eso tú te congregas, por eso cuántos están tomando el discipulado personalizado. Amén. Y si usted escuchó que en su casa iba a empezar un discipulado, iban a ir a enseñarle la palabra y todavía no están yendo, o usted no está como haciendo la conexión ahí, usted debe también, pastor, pastora, a mí me dijeron pero no están yendo, porque usted necesita la palabra de Dios para crecer. Porque si usted no come la palabra se va a morir de hambre, espiritualmente hablando. Va a estar flaquito, va a estar raquítico, y usted no quiere eso para su espíritu. Ahora, piedad, afecto fraternal y amor tratan con las 3 grandes relaciones de nuestra vida. Y ese es dar fruto de esa semilla que usted ya sembró. ¿Sí? Esa ya te lleva a tu relación con el Padre, con los hermanos y con el mundo. Amén. Pero para eso tú primero debiste haber puesto la palabra de Dios en tu vida. Y luego vamos a dar fruto, ¿sí? Entonces, ya, ahora sí la siguiente. Eso da un repasito. Listo, rápido. Añade a tu fe virtud. Entonces, si vas a sembrar semilla, primero toca limpiar, ¿cierto? Entonces ahí está ese señor quitando la maleza, quitando todas esas cosas que no deben estar en ese terreno. O sea, diga, el terreno es mi corazón. Y muchas veces en este terreno hay cosas que no deben estar. Entonces tú debes limpiar, porque le quieres añadir esa virtud. Sobre toda cosa guardada, nosotros estamos llamados a guardar nuestro corazón. Amén. Nuestro corazón.
Y ese corazón, decíamos, es como ese plantío, esa tierra. ¿Y qué es virtud? ¿Qué significa añadirle virtud? Es excelencia moral en pensamientos, o sea, tú renuevas tu manera de pensar, tus palabras. Si antes hablabas muy feo, muy mal, muy lleno de temor, cambias motivaciones, acciones, limpias el corazón de piedras, de maleza y basura para que ese terreno quede aradito. ¿Sí ven? Ya está mejor, ya está apto para recibir la palabra. Listo, siguiente. Siguiente, por favor. Añade a tu fe, les pido porfis que revisen que sus celulares estén en silencio, en vibración, bueno, que no vaya a sonar, ¿qué tal los lleguen a llamar y prrr? Listo. Añade a tu fe conocimiento. Entonces ya ese terreno quedó limpio, quedó aradito, quedó propio. Entonces ahí ya viene la semilla de la palabra de Dios. Entonces ahí es donde tú añades conocimiento, ¿sí? Y la palabra es ese conocimiento que tú y yo necesitamos, la palabra escrita. Una vez el campesino ara, riega, quita la basura, está listo para plantar esa palabra. Amén. Y luego es tiempo de estar sembrando esa palabra. Ahora, sembrando, di conmigo, sembrando. Es un proceso, tú tienes que estar juicioso. Amén. El siguiente. Luego, este es el que vamos a empezar a... Sí, ¿cierto? Dominio propio. Entonces, ahí en dominio propio ya se trata de cuidar. Todos digan cuidar. Vamos a cuidar esa semilla que está plantada. Amén. Y vamos a ver que un sembrador cuando pone la semilla en el terreno, ¿cierto? Debe protegerlo, debe cuidarlo. Di conmigo, hay trabajo por hacer, ¿sí? Ahora, si a ti no te gustan las cosechas que tú estás recibiendo en este momento en tu vida, tú debes revisar qué fue lo que sembraste hace un mes, hace 2 meses, hace unas semanas. Si a ti no te gusta lo que tú estás recibiendo de cosecha, si no te gusta que estás en escasez, si no te gusta que has estado de mucho mal genio, si no te gusta como que las cosas no están bien, es porque tú atrás, días pasados, meses pasados, tú no estuviste sembrando correctamente. Ahora, no nos vamos a quedar tristes y llorando, no, ¿y ahora qué hacemos? No, simplemente corrige, ¿sí? Si no te gusta, si a mí, Eliana Cáceres, no me gusta lo que yo estoy viviendo en este momento en algunas áreas de mi vida, pues yo estoy llamada a ser hacedora de la palabra, ¿sí? A actuar en la palabra. Entonces yo debo revisar lo que estoy sembrando. Dile a la persona que está a tu lado, ¿qué estás sembrando? Listo. Ahora, si en algún área de tu vida tú estás siendo atacado, porque todos tenemos un enemigo y ya sabemos quién es, Satanás. Satanás, el mundo, mi carne, hasta mis propias emociones. Si estamos siendo atacados en un área específica, nosotros debemos sembrar más semilla de la palabra de Dios en ese aspecto, ¿sí? Voy a dar un ejemplo. Si tú has estado muy triste últimamente, y es una tristeza y unas ganas de llorar y de decir, ay, ¿qué será de mí? Ay, esta vida que me tocó, y bueno, cosas así. Si tú has estado así como en eso, tú debes empezar a sembrar semilla de alta calidad, o sea, la palabra de Dios. Y tú vas a buscar en la palabra de Dios versículos, promesas que te alienten, que te den fuerza, porque tú no quieres seguir viviendo así. Amén. Eso, mi hermano me alegra que esté aquí al pie mío, que me hace poner gozosa. Entonces, ¿tú qué necesitarías decir, buscar en la palabra? ¿Qué versículos? Si has estado muy triste, deprimido, llorando, desconcentado. El salmo que leyó el pastor al principio. Versículos de gozo,
versículos que te animen en tu fe, ¿sí? Esa es la semilla que tú debes estar sembrando en tu corazón. Amén. Y obviamente dejar de hablar lo contrario a la palabra, ¿sí? Si has estado enfermo, tú no te puedes quedar quejándote por la enfermedad y quéjese y ay, entonces ahora ya me dio esto y eso significa que me va a dar diabetes, y si me dio esto, eso significa que me va a dar tal cosa y terrible y no, y ahora no, es que así son todos en mi familia. Tú necesitas hacer una siembra correcta. Tú necesitas poner palabra. ¿Y cuál sería la siembra correcta? Decir y buscar en las escrituras qué fue lo que Jesús hizo en la cruz, porque Él ya te sanó. Él ya murió por ti y dijo que por sus heridas ahora tú eres sano. Entonces tú, en lugar de estar, no, el doctor me dijo, sí, el doctor estudió, el doctor muy chévere y te dio como un diagnóstico, gracias, te dio un diagnóstico y te dijo un poconón de cosas, pero tú vas a decidir a quién creerle. Si a este doctor terrenal o al Rey de Reyes. Y tú te activas en lo que Él ha dicho. O sea, siembras en tu corazón esa palabra. ¿Para qué? Para que luego dé fruto. Pero si tú te quedas callado, ahí sí el pastor dice, pierdes por W. ¿Sí es que es así? Bueno, eso, muy bien. Nunca fui de deportes, así que no sé nada de expresiones de deportes, porque nunca fui a los partidos. Perdía por W. Bueno, entonces di conmigo, debo empezar a sembrar la palabra de Dios en el área que quiero cosecha. ¿Tú quieres más abundancia? ¿O tú quieres andar en escasez? No. Entonces tú ¿qué tienes que hacer? Diego le va a decir a la mamá, mamá, vamos a buscar versículos de prosperidad. ¿Qué es lo que Dios promete acerca de nosotros? Y los dos se ponen a hacer la tarea. ¿Sí? Amén. Ahora, por eso empecé diciendo, ¿qué área de tu vida en este momento estás teniendo una mala cosecha? Tú te pones a pensar, uy, pues he estado como muy escaso, como muy alcanzado. No es que no tenga, porque sí tengo, pero estoy como apretadito, como que me falta, como que quisiera más holgadito. O no, me han estado dando muchos dolores de espalda últimamente y no se me quitan. O no sé, he estado como con una mala racha. Entonces tú debes hacer una siembra correcta. Debes sembrar palabra en tu corazón. Amén. ¿Claro? Ahora, ¿qué es dominio propio? Dominio propio es control de sí mismo. ¿Sí? Poderse controlar. Ahí es cuando decimos, mi espíritu está en control. Amén. Pero dominio propio también es ser hacedor de la palabra. Esa palabra que tú estás escuchando hoy, con la que tú estás siendo animado, tú no solamente la escuchas y dices, uy, sí, está como bien, chévere, y te vas y se te olvida, sino que tú te vuelves un hacedor. O sea, tú haces la palabra porque tú amas la palabra, porque Jesús y la palabra son uno. Y si tú dices y levantas tus manos y tú dices, sí, Señor, yo te amo, es como si tú estuvieras diciendo literalmente, yo amo tu palabra. Y cuando tú amas algo, el amor no solamente son palabras. ¿Cuántos son novios, esposos o han tenido un novio, una novia? Usted cuando le decía a esa persona, te amo, es que yo te amo, yo sin ti no puedo vivir. Usted no se quedaba solamente con palabras. Usted tenía que, diga conmigo, demostrar. ¿Sí? Y si era la chica, o sea, el hombre conquistando a la chica, ella no solamente quería que le dijeran, ay, qué tan bonita, que te amo y qué, pero déjese ver una salida, una invitación, unas flores, un chocolate, ¿sí o no? Tenía que demostrar. Reni se queda viéndome como, ¿y esta pastora que está hablando? Sí, Reni le demuestra que ama a Sarai, yo lo he visto.
Amén. Y entonces, si usted dice acá en la iglesia, Señor, es que yo te amo, y usted ya sabe que Jesús y la palabra son uno, usted debe ser hacedor de su palabra, porque es Jesús escrito. Jesús escrito para nosotros es la palabra. Y si tú dices que yo te amo y que yo deseo conocerte, Jesús, sí, yo deseo conocer, y él diciéndole todas las flechitas, pero lean la palabra, haga la palabra, hágala, porque así me está demostrando ese amor. Así me está diciendo, yo te quiero conocer, yo te quiero servir, yo quiero, mi vida es para ti. Amén. Ahora, la pregunta es, ¿cómo añades dominio propio? ¿Sí? ¿Cómo añades dominio propio? Siendo hacedor. Amén. Y somos hacedores, diga conmigo, en dos áreas. Ahora me puedes poner la siguiente. El espejo y la espada, o la espada y el espejo. ¿Sí? La palabra de Dios. Una verdad temporal y una verdad posicional. Esa es la palabra. Entonces vamos a ver la primera, que sería el espejo. El espejo. Y el espejo es la palabra de Dios mostrándonos nuestra verdad posicional. Amén. ¿Y cómo añado dominio propio? ¿Cómo soy hacedor? Bueno, cuando tú lees la palabra, ¿cierto? Tú, primero, obviamente, tú debes sacar tiempo para alimentarte. Así como tú comes 3 veces al día, pues tú empiezas diciéndote, bueno, ¿cuánto tiempo voy a dedicar para leer mi palabra? ¿Sí? ¿Alguien quisiera decirme cuánto tiempo está dedicando a la palabra? ¿Cuánto? Media hora. Listo, mi hermana es una campeona. Media hora al día ya está dedicada a la palabra. 15 minutos, muy bien. ¿Quién da más? Ay, como la subasta. ¿Sí? Y ahí va subiendo, ¿sí? Uno va subiendo. Diga conmigo, a otro nivel. ¿Sí? Estos dos personas, estos dos hermanos en Cristo Jesús, tal vez antes no la leían, ¿cierto? No la leían. Simplemente estaba por ahí o ni siquiera la tenían en cuenta. Pero ahora empezar. Voy por 15, voy por media hora, luego le puedo subir a 40. Cada uno determina. ¿Y sabes qué determina cuánto tú comas de la palabra? Cuánta hambre tengas de Dios. Y en las cosas espirituales, tú mismo llamas hambre. No es como el natural que a las 12 ya, las tripitas por allá empiezan. Al principio, tú tienes que provocar ese tiempo. Tú tienes que decir, ya son las 7 de la noche y no leí la palabra. Dios mío, debo hacerlo. Tú te acuerdas porque tú honras la palabra. Di conmigo, no puedo dejar un día sin comer. No puedo, o sea, no me puedo dar ese lujo. Otras personas tal vez sí, pero tú ya eres nacido de nuevo. Tú ya recibiste a Jesús en tu corazón. Entonces tú necesitas alimentarte. Amén. Bueno. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a hacer estas confesiones. Listo. Estamos diciendo que tenemos que ser hacedores, ¿cierto? Bueno, entonces, y sabemos que la palabra es semilla. Entonces usted va a repetir después de mí. Ya tengo toda esta semilla plantada. He añadido conocimiento. Ahora voy a añadir dominio propio. Voy a proclamarla. Voy a hablarla. Y voy a regarla. Me escucho hablando la palabra de mi propia boca. Y esta es la mejor forma de crecer en fe. La palabra de Dios es un tesoro, está lleno de sabiduría, de dirección, de verdad. Es lo que necesito
para esta vida. La palabra de Dios es comida espiritual y yo me alimento correctamente. Voy a comer palabra todos los días de mi vida. Voy a orar, pero también voy a leer, a meditar y a confesar. Quiero crecer, así que debo añadir palabra. Amén. Nos sentamos. Eso, muy bien. En eso que estábamos hablando, ahora, la palabra ya entendimos y está claro que se debe leer, ¿sí? Pero usted no solamente debe leerla, debe meditarla, o sea, tenerla en su pensamiento y también la debe hablar, confesar. Si usted es casado, usted puede compartir algo con su esposa, con su esposo. Pero la mejor manera para que sea efectiva eso que usted leyó, eso que meditó, es confesarla. Y confesarla es declarar la palabra. Y usted no la declara como en un tono pasito. Usted habla fuerte. Por eso en la confesión decía, yo me escucho hablando la palabra, porque ahí se desata poder. Esta palabra fue escrita no solamente para que se quedara escrita, sino para que tenga vida cuando yo la hablo. Entonces la palabra de Dios, tú y yo la debemos ¿qué? Confesar. Amén. Listo, y es poderoso. Salmo 119, 172 dice, con mis labios proclamaré tu palabra. O sea, con mi boca, a un buen volumen de voz, yo la declaro, yo la proclamo. Yo no solamente me quedo con ella pensándola. No, sino que yo digo, Señor, tu palabra dice, y digo qué es lo que dice la palabra de Dios. Amén. Ahí es cuando ella se hace poderosa. Listo. Di conmigo, la confesión dispersa, o sea, ahuyenta, espanta el temor. El temor es algo que nos paraliza. A usted le pasa algo que, no sé, traen una mala noticia, se entera de algo y usted como que, usted se empieza a poner frío, usted ya pierde la compostura, hasta la cordura. Usted ya no, o sea, como que se dio al temor. Entonces, si usted confiesa la palabra, el temor, ¿qué pasa? Se tiene que ir, se dispersa, se va. Porque cuando tú confiesas la palabra, estás desatando fe. Bueno, voy a dar ejemplos, se me vienen ejemplos, entonces los tengo que dar. Eso es como cuando en una casa huele feo. Supongamos, fritaron pescado y el apartamento es pequeño y no hay muchas ventanas. Entonces usted, uy no, huele. Usted va y coge un spray, un atomizador de un olor bien rico y usted empieza y se va. Ay no, por acá también. Y le va dando. Y así hasta que hago el ejercicio, me salgo, vuelvo y entro y digo, ya está bien, ¿sí? Eso es lo mismo. Usted agarra la palabra y empieza y la va botando por toda su casa y va cambiando el ambiente y va cambiando su corazón. Ese temor que usted estaba percibiendo se va. Pero para que eso se fuera de su casa, usted tuvo que hacer algo, ¿cierto? Usted tuvo que coger el spray y aplicarlo varias veces por diferentes zonas, ¿cierto? Es lo mismo con la palabra. Haga de cuenta que ese atomizador es su boca y usted empieza a hablar. ¿Y qué dice el Señor acerca del temor?
Isaías 41:10 dice: no temas. ¿Qué dice? No temas. Pero no solamente le dice no temas, le dice ¿por qué? Le dice porque yo estoy contigo. Cuando viene temor a tu vida es porque tú piensas y sientes acá en tu corazón que tú estás solo. Que estás solo, que estás abandonado, que estás en la mala. Que eso está muy difícil y que estás solo. Por eso Dios te está diciendo, no temas porque yo estoy contigo. Y luego te dice, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Él no solamente dice, tranquilo, papito, mamita, yo estoy con usted. No, le dice, yo te doy de mis fuerzas. ¿Cuántos necesitan de las fuerzas de Dios? Amén. Siempre te ayudaré. Él no le dice algunas veces. Él le dice, ¿cómo? Siempre. Y también te dice, siempre te sustentaré. Siempre. Con la diestra de mi justicia. Este es un versículo para que usted también esté meditándolo y lo esté diciendo cuando usted perciba temor. Con la confesión de la palabra, el temor se tiene que ir, se dispersa. Amén. Pero usted no solamente se queda pensando, o sea que acá estás diciendo, tú estás conmigo, tú estás conmigo. No, tú tienes que darle voz. Dile a la persona que está a tu lado, dale voz a la palabra de Dios. ¿Sí? Háblale a la circunstancia. Amén. ¿Sí están tomando apuntes? Sí. Dime. Bueno, porfis que todos estén tomando apuntes de los versículos, de las cosas que Dios está hablando. Amén. Si tú hablas la palabra y tú dices este versículo, tú dices, Señor, Padre, gracias, porque en mi vida no hay espacio para el temor. Tú dijiste que tú siempre estás conmigo. ¿Sí? Tú siempre estás conmigo. Ahora, vamos a hacer esta confesión. Di conmigo, Dios está conmigo. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Yo puedo enfrentarme a la vida sin temor porque el mayor está en mí. Amén. Ahora, la confesión también te ayuda a que tu fe aumente. Si Romanos dice que la fe viene por el oír la palabra, para que tú mismo te escuches es porque tú estás confesándola. Amén. Entonces, por eso podemos decir que sin confesión de la palabra no hay fe. ¿Tú quieres saber en qué nivel está tu fe? Pare bolas a usted mismo. ¿Cuánto estás hablando la palabra? Si tú no estás hablando la palabra, si tú no estás haciendo confesiones de la palabra, no hay fe en ti. La fe se demuestra en lo que tú hablas. Y si tú y yo la pasamos hablando temor, escasez, incredulidad, no puedo, no tengo, estoy enfermo, estoy llevado, taralá, y le saca esta canción, pues eso es lo que tú y yo estamos viviendo ahorita. Y sabes, Dios es tan bueno que Él simplemente nos está recordando, oye, hijo, hija, ¿en qué has estado meditando? ¿En qué versículo de la palabra has estado comiendo? Porque si tú comes la palabra, tú vas a hablarla y tu fe va a aumentar. Y si tu fe aumenta, tú vas a tener fruto de aquello que tú estés meditando. Tú vas a ver una cosecha. Si no estamos contentos con las cosechas de hoy, necesitamos revisar qué fue lo que estuvimos sembrando. Porque ojo, este terreno no solamente está apto o no solamente recibe la palabra de Dios.
recibe toda clase de semilla. Es como un terreno en lo natural. Tú le puedes botar una semilla súper certificada, súper buenísima, o tú le puedes botar cualquier cosa. Y de eso vas a dar fruto. Si has estado pensando temor, pues ¿qué vas a tener? La mala. Temor. Si has estado sembrando en incredulidad, si has estado sembrando, pues de eso estamos viendo. No es que Dios no quiera darnos, no es que Dios ya lo proveyó todo, Dios ya hizo todo en Cristo Jesús. Ahora tú y yo, con nuestro brazo de la fe, nos enganchamos a esa promesa y la traemos a que sea realidad. Pero como no estamos hablando la palabra, como no estamos leyendo la palabra, como no estamos meditando en la palabra, no hay nada. Amén. Di conmigo, sin confesión no hay fe. No hay fe. ¿Tú quieres ser fuerte en la fe? Lee la palabra, medita la palabra, come la palabra, confiesa la palabra. Ese es el ciclo. Amén. Nunca tendrás más de lo que confiesas. Nunca podemos tener más allá de lo que estamos confesando. Por eso el pastor nos estaba diciendo, hermanos, iglesia, vamos a comer palabra, porque de eso es que el Espíritu Santo toma para hacer cosas. Y si estamos por allá todos desnutridos, ¿de qué va a poder Él echar mano? Él se llama el Espíritu de verdad. Él nos va a recordar la palabra. Ese es su trabajo. Que cuando se enfrente uno a una situación difícil, el Espíritu Santo toma de ese depósito en nuestro espíritu y Él nos recuerda la palabra. Entonces dice, no temas, no desmayes, porque yo estoy contigo. Pero si tú no has tenido ese versículo acá adentro y no lo has estado meditando, ¿de qué puede tomar el Espíritu Santo para hacerte recordar la palabra? Él por allá tratará. Dios es bueno, Dios es bueno. No sale nada más. De lo que medio tú estés pensando y meditando, de eso coge. Por eso necesitamos, diga conmigo, es importante comer palabra, alimentar nuestro espíritu. Amén. Ah, sí. El que habló, palabra. Amén. Escrito está. Amén. De lo que está escrito en la palabra. Muy bien. Excelente ejemplo, mi hermano. Vamos a ver en la imagen. También estaba la palabra como espada. ¿Sí? La palabra como espada. Es la verdad temporal. ¿Cómo añades dominio? Siendo hacedor de la palabra. ¿Sí? Entonces, en la verdad posicional, en el espejo, lo que nos está animando es a que leamos y confesemos. Confesemos. ¿Sí? Eso. Pero en la verdad temporal, la palabra como espada y añadiendo dominio propio, significa que nuestra alma debe estar tranquila, reposada, así como el rey David le hablaba al alma, alma, ¿por qué estás así como tan? Cálmate, reposa, todavía he de alabarle, amén. Pero también hay un trabajo que es dominar nuestro cuerpo. El cuerpo tiene tendencias, la carne, y se constituye en enemigo de Dios. Por eso allá la palabra dice, y es un versículo que aquí hay algunos que se están aprendiendo, que estoy juntamente crucificado con Cristo, que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Amén. ¿Sí? Entonces, hay un trabajo que hacer, ¿cierto? Josué 1:8 dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, o sea, la palabra, sino que de día y de noche meditarás en él. Bueno, ahí ya puso una pauta, allá dijo 2 veces, 2 veces, 2 tiempos diferentes donde usted coge la palabra, la lee, la medita. Dice, para que guardes
guardes y hagas conforme. Ahí me está diciendo, dominio propio es ser hacedor de la palabra, guardar la palabra y ser hacedor de la palabra. Hacer conforme está escrito en la palabra. Amén. Sí, hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces tendrás fruto, prosperas tu camino y todo te saldrá bien. Entonces di conmigo, nunca se apartará de mi boca este libro, esta poderosa palabra. Debo confesar la palabra, pero también la debo guardar y hacer conforme ella me está guiando. Debo actuar en la palabra. Debo ser hacedor de la palabra. Entonces, un ejemplo. La palabra de Dios dice, ame a sus enemigos. Y usted se la pasa confesando, Señor, tu palabra dice, yo debo amar a mis enemigos. Padre, gracias. Tu palabra dice, ¿usted se queda solamente ahí? Esa es la posicional. Usted ya aprendió que la palabra de Dios dice, yo debo andar en amor. Ahora, ¿cuál sería la otra parte? Yo soy hacedor de la palabra. Entonces ya la palabra no solamente se queda con que confiese, sino que yo actúo en la palabra. ¿Y qué hago? ¿Qué me dice la palabra que debo hacer? Que yo debo bendecir a mis enemigos, a ese que no me cae tan bien, que yo no debo guardar rencor en contra de esa persona, pero que yo también le debo hacer el bien. Y hacer el bien es darle un buen saludo y darle un regalito, una chocolatinita, algo, porque eso es andar en amor. No te quedas solamente confesando, Señor, gracias porque tu amor está en mí, tu amor ha sido derramado en mi corazón, amén. Y sale y ve a alguien, uy, no, yo a eso no lo saludo. No, ahí es donde tú dices, Señor, yo soy hacedor. Entonces yo, Señor Padre, gracias por tal persona. Yo la bendigo, yo declaro, Señor, que te conoce, que va a asistir a la iglesia, que va a ser un buen hijo tuyo. Lo que tenga que orar, Señor, yo lo bendigo, declaro que todo lo que haga le salga bien. Y antes ni siquiera se le pasaba por aquí orar por esa persona. ¿Sí? Es un ejemplo. Amén. La palabra de Dios nos dice de muchas cosas que nosotros debemos estar haciendo como esa verdad temporal. Dice que tenga en prioridad ¿a quién? ¿Al trabajo? Que te mates trabajando toda la semana y que si no pudiste venir a la iglesia, pues ni modo, no pude. Señor, tú sabes mi corazón. No, el Señor dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, prioridades en orden. Amén. Él dijo que no mientas. Entonces, pues empieza a hablar la verdad. Amén. Él dijo, no dejes de congregarte. Pues sé fiel a tus servicios. Amén. Él dijo, anda en perdón. Él dijo que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea que usted rapidito vaya a arregla. ¿Listo? Eso es ser hacedor de la palabra. Que de lo que tú te vas enterando, que la palabra de Dios dice, tú la honres tanto que tú digas, Señor, yo guardo tu palabra y yo hago conforme en ella está escrito. Me esmero y me esfuerzo. Amén. Listo. El cuarto es, añade a nuestra fe paciencia. Paciencia, y en el dibujito lo veíamos como perseverancia. Si me pones el siguiente. Listo. Entonces, para tener fruto maduro va a tomar un tiempo. O sea, tú ya estás haciendo todas estas cosas. Tú sembraste palabra, tú estás confesando la palabra, tú estás siendo hacedor de la palabra porque estás teniendo ese dominio propio. Amén. Pero tú como que quieres que se perfeccione todo rápido. Tú quieres ver un crecimiento rápido. Tú quieres que lo que tú estás creyéndole al Señor sea a toda máquina. Pero mira, va a tomar un tiempo que tengas fruto. Amén. Alguien que siembra, no sé, el arroz cuánto dura, o no sé, el mango,
¿Qué saben ustedes? Eso no es al siguiente día, que yo planto y ¡pum!, al siguiente día es una mata gigante. No, eso toma un tiempo. Amén. Entonces vas a requerir ¿qué? Paciencia, pero también vas a requerir, ahí en el dibujito decía, perseverancia. Amén. ¿Sí? Para que tú puedas ver cambios en tu vida, para que tú veas cambios en tu carácter, en tu forma de vivir. Tú debes ser constante con las disciplinas espirituales, la alimentación de la palabra, el meditar, el confesar. Amén. Pero di conmigo, si soy paciente, soy fiel a lo que Dios me dice, yo veré la gloria de Dios. Amén. Tú vas a ver esa respuesta, tú vas a ver esa transformación. Tanto que ya yo sé, personas te están diciendo, uy, ¿qué te ha pasado? ¿Por qué estás así tan diferente? Porque ya no dices tantas cosas de esas que decías antes. ¿Qué te estará pasando? Ya te están empezando a preguntar, ¿por qué? Porque tú has puesto palabra en ti y ya se están viendo algunos resultados. Amén. Ahora, como decía, no, normalmente las cosas de Dios no suceden de un día para otro, es poco a poco. Amén. Y yo sé que nos gustaría que fuera a toda máquina, pero por eso toma paciencia. Gálatas 6:9 dice, Gálatas 6:9. Dice que no nos cansemos. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Amén? Paciencia no tiene que ver con tiempo. Paciencia acaso no tiene que ver con que usted se cansa de esperar. Es que yo necesito que me recojan ya. Es que yo soy impaciente. Y uno lo dice y uno lo confiesa y uy, terrible. No, aquí la palabra de Dios dice, no nos cansemos pues de hacer bien. Amén. Y también este versículo me deja ver que de alguna manera vamos a ser tentados a cansarnos. Porque si me está diciendo pilas, no se canse, es porque lo más probable y lo más seguro es que tengamos esa tendencia a cansarnos, a sentirnos fatigados, a sentirnos con ganas de, esto ya no más, tiremos la toalla, ¿sí? O a decir cosas como, esto de las cosas de Dios como que realmente ya ni funcionan, ¿sí? Como que, ya, no. Dile al que está a tu lado, no te canses, no te canses. Haz el bien a las personas, amén. Pero tampoco te canses de caminar como la palabra de Dios dice que debes caminar. ¿Sí? Haz las cosas correctas, como Dios te está diciendo. Y para hacer eso tú necesitas estar fortalecido en la palabra. Amén. Y, ¿sabes? En ese versículo dice, porque a su tiempo, di conmigo, porque a su tiempo. Ese porque a su tiempo es un poco después de lo que tu carne quiere. Tu carne quiere ya, la otra semana, Señor, la otra semana. ¿Sí? Y es a su tiempo, a su tiempo. No es de manera inmediata, pero dice a su tiempo segaremos, o sea que hay un tiempo de sembrar y cuando nosotros permanecemos haciendo estas cosas bien, vamos a recoger la cosecha. Amén. Entonces hay un condicional, si no desmayas. Amén. Hay un condicional, si no desmayas, si no desmayamos. Esto quiere decir que si nosotros desmayamos, no vamos a cegar. Por eso hay que sembrar y no desmayar. Amén. Si nosotros nos fatigamos, no vamos a poder recoger la cosecha. Un fatigado está exhausto. Entonces no vas a poder recoger la cosecha. Amén. Y sabes, ahí es donde la mayoría de las personas fallan. Porque la fe no solamente es para creer, la fe es hasta que recibes. Amén.
Con la fe no solamente es para creer, pero hasta que tú recibas. Amén. Isaías 40:31. Entonces, no solamente es creer, sino permanecer creyendo, permanecer creyendo. Y a la carne no le gusta esa palabra esperar, no le gusta la palabra paciencia. Ella no quiere saber nada de eso. Uy, no, me cae mal. Isaías 40:31 dice, pero los que esperan. ¿Pero los que qué? Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. ¿Los que qué? Los que esperan. Los que están en paciencia, en perseverancia. Ellos son, no los que andan por allá botando la toalla, los que esperan. Y es un privilegio poder entrar a la presencia de Dios y pasar ese tiempo en su presencia. Amén. Sin embargo, hay gente que se cansó y tiró la toalla y ya no quiere entrar a la presencia de Dios. Y ese esperar en el Señor tiene que ver con que tú le busques, porque ahí hay refrigerio. Amén. Cuando usted está muy fatigado, muy cansado, no es hora de irse a un spa, no es hora de contratar a una masajista para que le quite el nudo acá del cuello. Eso podría ser después. Primero lo que tú y yo debemos hacer es ir a la presencia de Dios y decir, Señor, yo entro aquí porque yo necesito esperar en ti. Esperar también tiene que ver con aquietar el alma, las emociones, los pensamientos que van a 1000 por hora. Y eso se hace en la presencia de Dios. Cuando tú le dices, alma, yo vine aquí a adorar a mi Señor. Amén. Entonces en su presencia yo descanso, tengo paz, y ese Dios de paz me da paz que sobrepasa mi propia manera de pensar. Amén. Primera de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él te cuida, Él tiene cuidado de ti. Echando vuestra ansiedad. ¿Y cuándo haces eso? Cuando tú vas a su presencia y decides decirle, yo quiero es de ti. Yo dejo todo este afán, esta ansiedad, esta impaciencia, este afán, esto que me tiene turbado, cargado, y yo vengo aquí porque yo te necesito. Nosotros no fuimos diseñados para estar en ansiedad, en estrés. De hecho, la Biblia dice allá en Isaías 55 que el castigo de nuestra paz fue sobre Él cuando le pusieron la corona de espinas. Él estaba libertándonos de eso, que ahora este mundo actual y moderno se la pasan diciendo que tienen estrés, es 4, es 5, es 6, 7, que es una enfermedad muy terrible. Jesús fue tan martirizado por nosotros que Él ya pagó eso. Y si tú puedes entrar a su presencia y decirle, Señor, yo sé que tú ya pagaste por esto que yo no debo cargar. Amén. Y el último, para terminar, Hebreos 10:35, hablando de paciencia. No perdáis pues vuestra confianza, vuestra fe, no la pierdas, que tiene grande galardón, premio, recompensa, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis esa promesa, ese fruto, eso que quieres ver. Amén. Entonces, uno sí puede perder la fe. ¿Cómo no perdemos la fe? Es necesario la paciencia. Cuando soy paciente, yo voy a obtener la promesa. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Es un gusto que nos hayas acompañado.
acompañado hoy. Y creemos que el mensaje que acabas de escuchar Produce grandes resultados en tu vida. Si es tu primera vez en contacto con Dios Quiero decirte que Él te ha estado esperando con los brazos abiertos todo este tiempo. y quiere que pases de ser su creación a ser su hijo. Si te estás preguntando, ¿Cómo? te cuento que es muy sencillo. Necesitamos reconocer que somos pecadores, Tanto en pensamientos palabras, y acciones. y esto nos ha alejado de Dios y de su reino. Pero al creer que Jesús murió, Y pagó el precio por nuestros pecados. llegamos a ser hijos de Dios. Juan 1:12 dice que a los que le aceptaron y creyeron en Él, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Mi invitación hoy es que recibas este precioso regalo. Es Jesús. Por eso te invito a que digas después de mí: Señor Jesús, hoy confieso que tú eres mi Señor y creo en mi corazón que fuiste resucitado de los muertos. me arrepiento por vivir una vida apartado de ti, engañado por el pecado. Gracias porque hoy soy libre y soy parte de la familia de Dios. Gracias por amarme y hacerme una nueva persona. Amén. Si lo hiciste creyendo, Ahora eres un hijo de Dios. Si deseas que nos contactemos contigo, Escríbenos por favor al número de WhatsApp. 320-309-0924. ¡Fami Fe! ¡Juntos es mejor!